¿Qué credibilidad tienen los reportes de avistamientos masivos de ovnis en Ucrania durante la guerra iniciada por la invasión rusa? Bueno, realmente el mundo científico lo está discutiendo. Un equipo de astrónomos ucranianos que hizo la revelación clasificó los objetos en dos tipos, luminosos y oscuros, estos últimos etiquetados como fantasmas. El físico estadounidense Avi Loeb, director del Instituto de Teoría y Computación del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, es uno de los que duda de esa conclusión. Loeb presentó cálculos según los cuales los objetos fantasmas son probablemente proyectiles de artillería. El físico concluyó que las velocidades y tamaños informados de los objetos habrían generado bolas de fuego detectables y no parecerían oscuros. Loeb también estima que los astrónomos ucranianos sobredimensionaron en 10 veces la distancia de los objetos y explicó que luego de corregir ese factor, todo encaja con los parámetros de los proyectiles de artillería. Igualmente, considera que probablemente era un satélite, un objeto luminoso reportado por los astrónomos a 1170 kilómetros de altitud y observado en dos sitios. Antes de continuar, debemos aclarar que Loeb no es un negacionista de los ovnis. Por el contrario, considera que algunos objetos cósmicos pueden ser expresión de inteligencia alienígena. Boris Chilayev, jefe del equipo de astrónomos ucranianos que hizo la revelación, respondió al físico estadounidense que su estudio contiene datos observados y procesados. Nuestro trabajo puede repetirse y verificarse, y las características de los objetos son similares a las de los pilotos militares estadounidenses y de los pilotos civiles canadienses, dijo Chilayev. Loeb respondió que si se aplican los parámetros inferidos por los astrónomos, los objetos serían bolas de fuego que iluminarían el cielo. La afirmación de que el objeto es más oscuro que el cielo viola la lógica y significa que las distancias de los objetos fantasma fueron sobreestimadas por un factor de 10, opinó Loeb. De otro lado, el llamado desacreditador de ovnis, Mick West, argumentó que los objetos oscuros no son proyectiles de artillería, porque estos no cambian su velocidad. Loeb explicó el cambio de velocidad reportado por los astrónomos ucranianos con el hecho de que a mayor distancia el objeto atraviesa un ángulo pequeño por periodo de tiempo y a una distancia más cercana lo hace en un ángulo mayor. Luego, el Observatorio Astronómico Principal de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania concluyó que el procedimiento e interpretación de los datos ofrecidos por Chilayev no tuvieron un nivel científico adecuado. En lugar de un análisis crítico de las observaciones, los autores postulan conclusiones injustificadas sobre las características de los objetos observados. También atribuyeron errores en la determinación de la distancia de los objetos e indicaron que los autores no brindaron argumentos de que se tratara de fenómenos no provocados por causas naturales u objetos artificiales de origen terrestre. ¿Qué opinas sobre esta polémica provocada una vez más por una declaración explosiva sobre ovnis? Puedes dejar tus comentarios debajo del video. Y si te interesan los temas de ciencia, ovnis y misterios del universo, suscríbete al canal y seguiremos en contacto en la búsqueda de las respuestas.